Dicen, comienza la semana laboral después de tan merecidas para mucha gente y esta semana nos recibe con lluvias. Lluvias benditas. Sí, por todo el territorio nacional y van a continuar durante el día de hoy. En la capital ha amanecido lloviendo y en varios pueblos del interior del país hay al menos 7, 8 provincias bajo alerta por parte del COE, y dado los informes que ha dado meteorología de que las lluvias van a continuar en gran parte del territorio nacional. Hoy, en su tercer boletín, el director del los COE, medios de Juan Manuel comunicación Méndez, aparecen contando las víctimas, otra vez, las víctimas de Semana Santa, como siempre pasa en estos tiempos. Parece que esta vez hubo menos víctimas que las que algunos esperaban, pero siempre mucho. Ya ayer el COE hablaba de un balance de 26 muertos, pero hoy ese balance aumenta porque no se contaron las personas que fallecieron o sufrieron accidentes durante la tarde de este domingo de retorno. Que es de hecho el día más concurrido, porque es el día en que retornan. Es lamentable que uno siempre tenga que hacer este tipo de conteo, sobre todo, Adalberto, porque es un tema recurrente. Ahora, lo que yo veo ahí son problemas estructurales que siguen incidiendo. Nosotros cerrábamos la semana hablando del tema de educación, pero hay que hablar, por ejemplo, de lo que pasa con la iluminación. Yo estuve en el este y hay que hacer un llamado de verdad a obras públicas, porque ese tramo de noche es totalmente oscuro. ¿Cuál? Parte, por ejemplo, de Romana, cuando tú estás transitando en esa carretera. Y yo que, por ejemplo, he vivido en otras naciones, parte de lo que uno ve es que uno se puede trasladar con seguridad en las carreteras de noche porque la iluminación es buena. Pero hablemos, por ejemplo, también de otro tema, de lo que pasó en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, que es uno de sus temas, Adalberto. O sea, ¿hasta cuándo aquí por los mismos problemas, por los mismos males, vamos a estar teniendo consecuencias como esta? Porque hoy es muy fácil contar las víctimas, pero yo creo que más que ver los números, habría que ver cuáles son las condiciones que inciden en que eso sea así año tras año. Mira, esto de una letanía del tramo de la carretera en el kilómetro 22. Ay, eso tiene muchísimo tiempo, que ahí cada vez que llueve se interrumpe el tránsito y a veces hasta se quedan vehículos, porque se inunda. Señores, eso se lo habían planteado al ministro de Obras Públicas, aquí en este mismo programa, y hubo que producirse una situación en que definitivamente el tránsito no fluía, no podía cruzar, para que resolvieran un problema que es viejo y que cuesta poco. Pero fíjense lo que ocurre, Milice, mira qué es lo que hay detrás. A los gobiernos, a todos, les gusta hacer obras grandes, que cuestan mucho dinero. Y a los ingenieros les gustan las obras grandes. Estas pequeñas soluciones no son atractivas para los constructores, ni son atractivas tampoco para las autoridades. Y esto es una pena. Pero eso impacta en la vida de la gente. Impacta en la vida de la gente. Además, tú sabes las cantidades de carreteras, de calles, de avenidas, que se dañan y hay que invertir un dineral para repararlas porque no se tapa el primer hoyo. Exacto. O porque no se le hace el sistema de desagüe adecuado. Entonces, ojalá no lleve esto a la reflexión. Las autoridades tienen que prestarle atención a las pequeñas obras, al mantenimiento de las grandes cuando se terminan, de las grandes, pequeñas o medianas, cuando se terminan. Y en el kilómetro 22 pasó eso. Ayer vimos al ministro de Obras Públicas. Ayer fue allá porque se le armó el lío. Ahí definitivamente, pero es un problema que yo lo vivo porque viajo con mucha frecuencia a Villa Altagracia. Y cada vez que llueve, ahí está la inundación por la principal autopista del país, que es ese. Pero bueno, hay muchos otros temas. Milicen, hoy el presidente Luis Abinader va a ofrecer una rueda de prensa junto al ministro de Trabajo, y lo que van a anunciar, porque ya se filtró, es un incremento salarial para el sector de construcción. Yo me imaginaba que era un aumento salarial para los empleados públicos, sobre todo los que ganan salarios mínimos en el Estado, que están esperando que a ellos también les toque. Claro. Porque la inflación le tocó. Claro, le tocó. Los altos precios le tocó hace mucho a este sector, y eso sí depende del gobierno, depende del sector privado.
sino del gobierno. Bueno, sí, el gobierno tiene que predicar con el ejemplo. Este ha sido un año, en términos económicos, tanto lo que va de este año como el pasado, muy duro. Recuerda, por ejemplo, que en ese informe del Banco Central hablaba como cuando se compara la inflación de marzo a marzo, duplicamos la meta, un 9%, cuando lo esperado era entre 4 y 4.5%. Y eso lo que se traduce es en que se disminuye la capacidad de ustedes que nos ven y nos escuchan de adquirir bienes, de adquirir servicios, y eso por supuesto deteriora la calidad de vida. Entonces el gobierno tiene que predicar con el ejemplo. Yo te comentaba que leí en el periódico hoy un reportaje bastante interesante que hizo la periodista Altagracia Ortiz de lo que está pasando, por ejemplo, con el sector salud, de manera específica con las enfermeras, que es un sector que se le ha aumentado el salario. Entonces imagínate lo que pasa en los otros sectores que no ha sido así. En el caso de las enfermeras hablaba de cómo están teniendo un éxodo masivo hacia Estados Unidos y hacia algunos países de Europa, de manera específica Italia y España, y es básicamente por un tema de remuneración salarial. Y eso incide lamentablemente en República Dominicana porque investigaciones de ADES han hablado de cómo aquí hay un déficit muy fuerte de enfermeras, y entonces con esto, Adalberto, se prolonga y se prorroga mucho más. Así es, Milice, con una noticia que también tratan algunos medios en portada en el día de hoy, tiene que ver con algo que está pasando en Haití. En Haití se ha detectado una infección cutánea que está afectando a mucha gente, dice que tiene una facilidad enorme de propagación, y aquí estamos un poco alarmados. Las autoridades sanitarias dominicanas han anunciado medidas de vigilancia epidemiológica para tratar de impedir que lo que está pasando en Haití se reproduzca en la República Dominicana, cosa muy difícil, porque nosotros tenemos una frontera terrestre, ¿verdad? Muy transitada, con muchos pasos y pocos controles, sobre todo controles sanitarios. Y sobre todo también por esta época, porque hay muchos hogares que tienen inclusive hasta servicio doméstico, residenciales, que también cuentan con esta mano de obra, el sector construcción, y en este feriado de Semana Santa muchos de estos trabajadores van a Haití y entonces retornan. Entonces ahí también hay muchas posibilidades, pero para que bajen un poco los niveles de alarma, porque he visto mucho miedo y muchos comentarios extremistas en redes sociales, hasta ahora las autoridades dominicanas no han informado de la presencia oficial de esta enfermedad en el territorio. Lo importante es que se está previniendo y, como tú dices, ya se emitió una alerta. Ahora bien, ahí también hay que reflexionar un poquito más allá, Alberto, porque lo que pasa es que esto es una enfermedad de la pobreza, del hacinamiento, de la falta de agua que sufre Haití, que como tú dices, parece que Dios nueva vez se olvida de él. Bueno, de lo que se trata de eso, claro, provoca mucha comezón. Sí. En la noche. Sobre todo en la noche, exactamente. Las autoridades, y ronchas, por supuesto, lesiones, como consecuencia de esta situación. Vamos a ver lo que ocurra en los próximos días. Pero las autoridades están alertadas. Aquí otra vez hay que decir que por muchos esfuerzos que hagan las autoridades no cuentan con recursos suficientes para garantizar, que te digo, un muro epidemiológico que impida que las enfermedades se propaguen de un territorio, porque son muchos los problemas sanitarios que tiene el país y pocos los recursos que se dedican. La salud de la Cenicienta, compañero, lo vimos con el COVID, no contábamos con inspectores ni inspectoras con el tema del COVID, vimos las condiciones en que se encontraba el laboratorio nacional, o sea, es que en salud no se invierte, así compañero. Se invierte muy poco, y dicen que esta enfermedad, esta infección que se ha detectado en Estados Unidos, en Haití, es parecida a la escabiosis, que es una enfermedad endémica de ese país. Sí, definitivamente. Popularmente un nombre muy feo tiene, que es sarna. Sí, sarna. Pero escabiosis es el nombre técnico. Bueno, hay muchos otros temas que van a dominar la semana. Milicen, la semana laboral incluye hoy retornar a las escuelas públicas, a las privadas, clases. No hay mucho miedo esta vez de que la ADP vaya a paralizar, porque la ADP, y qué bueno, ha escuchado el clamor popular generalizado de que la paralización de docencia no es la mejor vía para reclamar derechos o demandas. Y qué bueno que lo haya dicho públicamente, y lo hizo su presidente aquí en este programa. Reconoció que había que cambiar de métodos, y la ADP está reflexionando sobre eso. Qué bueno,
y hay que esperar que por fin las clases se reinicien. Hoy tendrán algunas dificultades en muchos pueblos por las lluvias. Sobre todo logística por eso. Por las lluvias, pero en la semana se van a reanudar y ojalá podamos recuperar parte de lo perdido. Recuérdense que nosotros tenemos 2 años de atraso en materia educativa, porque aunque se promovió a los estudiantes que lograron conectarse, participar en clases virtuales o radiofónicas, lo cierto es que eso no es igual, y sobre todo en un país como el nuestro, donde los estudiantes tampoco tenían libros de textos adecuados, ni condiciones adecuadas en la mayoría de los hogares para conectarse. Quiero saludar también, porque aquí en Uno Más Uno hemos sido bastante críticos de esa actitud de la ADP de negarle el derecho a la educación a los niños y niñas. Entonces quiero también ahora reconocer el gesto que ya definitivamente es oficial, eso es lo correcto. Y hay que diferenciar, no se trata de uno criticar el gremio, porque yo soy pro gremio. Y aquí tú te encuentras que el sector empresarial tiene muchos gremios, inclusive tiene gremios juveniles, como esta, por ejemplo, Ángel. Entonces, así mismo, los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores tienen que organizarse. Lo que criticábamos era que entonces se le negara el derecho a la educación a los niños y niñas, que son justamente los más pobres. La asociatividad, Millicent, aquí en toda parte del mundo, llámese en organizaciones de tipo laborales, profesionales, etcétera, siempre la manera más adecuada que tienen los sectores para defender sus intereses. Y esta es una sociedad heterogénea, con muchísimos intereses encontrados en la sociedad dominicana. Nadie debe alarmarse porque la gente se organice, inclusive se organice políticamente en partidos y participe, y que esos partidos defiendan intereses. No, pero yo te digo por el tema de los sindicatos, porque... Pero los sindicatos tienen ese derecho. Exacto, no, tienen inclusive esa libertad sindical que se establece en la Constitución. El problema es, Adalberto, que en el pasado ya hemos tenido denuncias de empresas donde no se permite eso. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención que el sector empresarial, que el sector patronal está organizado, porque tú tienes ahí, por ejemplo, el CONE, tienes la IRD, tienes Ángel, pero entonces a los trabajadores y a los trabajadores muchas veces... Le niegan ese derecho. Exacto. Y entonces ese es un derecho. Ahora, ¿qué es lo que se planteaba con relación a la ADP y con relación a otros gremios? Es que los intereses particulares de un sector específico, que tiene todo el derecho a defenderlo y a defenderse, se pongan por encima de los intereses colectivos. Ese es el la clave de muchos movimientos sindicales en el mundo entero, sobre todo en los periodos de auge, era que las demandas que hacían guardaban relación con las aspiraciones también de la sociedad, de mejores estados de vida, de mejores condiciones socioeconómicas, de mejor acceso a los bienes que proporciona la sociedad moderna. Cuando eso entra en contradicción con la colectividad, repito, entonces ya dejan de ser entidades que gozan de respaldo que deberían tener de toda la sociedad. Y entonces, en ese sentido, es correctísimo que los maestros, que cualquier sector se organice. Y qué bueno que en este caso el sindicato de los maestros porque ese es un sindicato, haya entendido que pueden seguir reclamando lo que entiendan que es correcto, pero los métodos están perjudicando a terceros, y estos terceros son nada más y nada menos que las familias de menores ingresos económicos de todo el país. Decía que habían otros... Sí, otros temas que también yo proyecto pudieran reactivarse esta semana, incluyendo los temas de lucha contra la corrupción, sobre todo lo que pasa en los tribunales, que han estado como muy lentos, Adalberto. Hoy hay pautada una revisión de medida del caso Coral, Operación Coral. Ustedes recuerdan que es el caso en el que está involucrado, o el Ministerio Público acusa a quien fue el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el mayor general Adán Cáceres, y hoy se va a revisar esa medida de coerción. Entonces vamos a ver si se reactivan algunos de estos casos. De igual manera pienso, Adalberto, amables televidentes, que en el día de hoy también vamos a ver reacciones oficiales al sermón de las 7 palabras que pronunció la iglesia, que justamente se quejaba del tema de la corrupción, decía que percibía lentitud cuando se trataban de casos que atañen a funcionarios y funcionarias de este gobierno, y una crítica muy fuerte que hizo, yo digo muy fuerte por el contexto en el que cayó, al tema de las ayudas sociales. Entonces hoy también hay expectativa de que se puedan responder estos 2 cuestionamientos que se hizo en ese sermón.
Bueno, señoras y señores, se nos ha terminado el tiempo de esta perspectiva y vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la entrevista en primer plano de su telediario 1+1, hoy con la participación de Apolinar Veloz, quien es economista, fue gerente general del Banco Central y es un profesor universitario prominente en la sociedad dominicana. Qué bueno que haya aceptado venir hoy, independientemente de las lluvias y de la resaca de la Semana Santa. Me dicen. Así que no se pierdan a Apolinar Veloz.